Dicen algunos que en Madrid hay de todo, como en Botica. Esta ciudad es un mosaico, un caleidoscopio, un aluvión. Pero como no es cosa de hacer el inventario de todas las gentes de esta urbe, imaginemos de momento un par de personajes. En el Parque del Buen Retiro de Madrid se encuentran todos los días Elisa y Ramón. Son dos jubilados, él es viudo y ella soltera. Les une una afición, que es la de echar migas a los pájaros. Me encantan las palomas. Son tan bonitas, tan inocentes. Las palomas vuelan alto si les parece. Y si no, no. Anidan en las azoteas y solo bajan para comer. Cuando se las quiere, se toman muchas confianzas. A mí se me posan hasta en la cabeza, como algunas estatuas. Yo prefiero los gorriones. Fíjese usted en los gorriones. Son pequeños, pero inteligentes. Solo viven donde hay seres humanos. Y eso sí, no vuelan alto. Elisa es sevillana, Ramón aragonés. A Madrid vinieron de niños hace tantos años. La villa y corte de Madrid está hecha así, con retales de España entera. A estas alturas, Elisa y Ramón, como tantos otros de su tiempo, son tan madrileños como el que más. Alimentando palomas y gorriones pasan las horas de la mañana en el Parque del Retiro. Así que usted es de dos hermanas. Cabalmente, pegadito a Sevilla. ¿Y usted? De Fuendetodos, aragonés. ¿No ha oído usted hablar de Fuendetodos? ¿No? Pues allí nacimos el pintor Goya y un servidor. Mira qué bien. Pues lo que son las cosas. En Sevilla nacimos una servidora y otro pintor, que tampoco era manco, ¿eh? El señor Velázquez. Pues ya ve usted qué coincidencia. Y así es como, entre migajas y revoloteos de palomas y gorriones, uno y otra van desgranando sus recuerdos en torno a las aves y a sus propias vidas. Vuelos de paloma mensajera sobre Madrid y su provincia, empezando por los reales sitios. El primer vuelo, Madrid-Aranjuez, y luego ya se verá. Aranjuez siempre fue una huerta verdísima, un oasis del río Tajo entre eriazos y secarrales. Los monarcas españoles, empezando por los reyes católicos, lo tuvieron por sitio muy agradable para los ocios palaciegos, o como se dice hoy, para segunda residencia. Empezado por los Austrias y concluido por los Borbones, el Palacio de Aranjuez, con sus jardines, sus fuentes y su casita del labrador, debe conservar los restos del palomar antiguo donde venían a posarse las mensajeras aladas con sus recados de amor o de guerra. El Tajo, tan cortesano en Aranjuez, agobiado de vegetación, debe de tener el recuerdo de las falúas reales y las merendolas aristocráticas de otros tiempos, ahora que predominan usos más populares y deportivos. Cuando los reyes levantaban sus reales sitios fuera de la capital, gustaban de hacer junto al palacio un palacete, un pequeño capricho puesto a todo lujo. En Aranjuez es la casita del labrador. Y en el Escorial la casita del príncipe. Las arcas reales daban entonces para eso y más. Daban hasta para construir una de las maravillas del mundo, el monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
Dicen que Felipe II vigilaba las obras del palacio monasterio donde acabaría sus días desde una silla labrada en piedra. El Escorial se llama de San Lorenzo por el santo cuyo día se conmemoraba cuando la batalla de San Quintín. Todo va de santos. San Lorenzo fue un mártir inmolado en Roma a la parrilla. Sus devotos afirman que cuando ya estaba quemado de un lado, pedía a sus verdugos que le dieran la vuelta. Parece que Felipe II encargó a sus arquitectos un monasterio que, visto desde arriba, semejara precisamente una parrilla. Es una grandiosidad de la armonía, un estilo de orgullosa sobriedad como era el de aquel hombre coronado, inflexible, que sometía a medio mundo vestido no de armiño, sino de sayal. Otra grandiosidad más reciente, otro sueño de posteridad. El Valle de los Caídos, muy cerca del Escorial. Por idea del general Franco, vencedor en la última guerra civil española, este monumento trata de hermanar a unos y otros bajo una cruz ciclópea. Vencedores y vencidos, Caínes y Abeles. Un delirio de piedra. Felipe II descansa en su delirio, Franco en el suyo. Estamos en la Sierra de Guadarrama, la Sierra de Madrid. Cielos velazqueños, vacas de leche y revuelos de palomas. Casitas diseminadas de veraneantes ricos y menos ricos. Serranía de granito y cantueso. Aquí reposan los fines de semana millares de guerreros urbanos. Cercedilla, Los Molinos, Villalba, Navacerrada. Pero hay más sierra, la de más al norte, hacia el macizo de Somosierra. Por allí está Miraflores de la Sierra, que para nombre ya es bonito. Y La Pedriza, como un cataclismo de pedruscos brutales, obsesión de los jóvenes escaladores de Madrid. Riscales por donde se cuela, muy modesto, el caudal del río Manzanares, que no da apenas la cara hasta que lo aprietan en el embalse de Santillana. Es la villa famosa de Manzanares el Real, con un castillo que da gusto verlo a los 500 años de que se lo hiciera levantar el marqués de Santillana,
el poeta, aquel de las célebres serranillas, que se veía a sí mismo en un verde prado de rosas y flores, guardando ganado con otros pastores. Aquel señor marqués y poeta no guardó ganados en toda su vida, pero se lo figuraba. Cuando alguien se figura bien las cosas que no ha visto ni ha hecho, ese es un artista. Las aguas de Madrid, de mucha fama antaño, las de beber, las han aportado Manzanares y Lozoya. Así que siguiendo por los vuelos de la Sierra Norte, pasaremos de Manzanares a Lozoya. Pueblos como, por poner un caso, Buitrago de Lozoya. Buitrago tiene un ceñidor de piedra y otro de agua, la muralla y el Lozoya. Y ahora que digo del agua y la piedra, dejémoslo por el momento. Hay que fijarse en Buitrago. El castillo de Buitrago, como el de Manzanares el Real, es monumento nacional. Pero ya que andamos en plan de sobrevolar castillos, cual paloma mensajera un poco despistada, podemos avistar otros dos buenos ejemplares en la provincia. Villaviciosa de Odón, donde murió de viudez desconsolada el rey Fernando VI. Batres, que conserva su prestancia y su blasón feudal. Otros castillos se verán aquí, con mucho vuelo y si el tiempo acompaña. Rascafría y volvemos al Lozoya. Se afirma que tienen 500 años los olmos que dan sombra a los pagos de la vieja cartuja del Paular, primera de todas las que hubo en Castilla. En Torrelaguna nacieron dos celebridades, cada una en su estilo, un clérigo y una criada. Él fue el cardenal Cisneros, y ella Santa María de la Cabeza, la mujer de San Isidro. Este labrador madrileño, Isidro, solía decir a sus amistades que tenía una esposa que era una santa, y que entre ella y los bueyes milagrosos le aliviaban mucho las fatigas del diario, y así podía rezar y santificarse a placer. Colmenar de Oreja se orea en una de las más hermosas plazas mayores de las tierras de Madrid. Es el foro de los tratantes y de los desocupados, como siempre lo fue de campesinos y ganaderos. Pero no está de más tomar esta plaza mayor de Colmenar de Oreja de punto de despegue para ir echando vuelos como de paloma mensajera sobre otras plazas mayores, que las hay muy galanas en esta provincia. Chinchón tiene una plaza mayor de postal turística. Una plaza que no se sabe muy bien qué geometría tiene. Un recinto anárquico de soportales y galerías perfectamente armónico en su irregularidad. Aquí se venden ajos, se da de comer al forastero y se corren toros. Tiene tantos años que amenaza con caerse y sería buena medida echarle los remiendos necesarios. Pero no hay que olvidarse en Chinchón del Castillo Viejo, del Parador Nuevo y de los anises. Ojo, forastero, con estos madrugadores anises de Chinchón. Otra plaza que no conviene dejar a un lado es la de Navalcarnero.
fuerte vino tinto y pipas de girasol. San Martín de Valdeiglesias, entre pantanos, costa que le dicen de Madrid, y otro buen castillo. Solo hay una ciudad en toda la provincia de Madrid, Alcalá de Henares, lugar de muchos conocimientos, universidad ilustre, aulas del alcalaíno Miguel de Cervantes y de tantos otros. Y así, la cansina paloma mensajera rinde viaje en Madrid, donde irá seguramente a requerir las miguillas de Elisa y Ramón. La plaza mayor de mi pueblo, Ramón, es muy blanca y muy bonita, pero nada comparada con la que tenemos en Madrid. Yo voy a decir una barbaridad. Es la plaza mayor de toda España, donde nos hemos encontrado todos los recién llegados cuando éramos unos pardillos. Eso sí que no. Los de mi pueblo nos encontramos a la salida del metro de la Puerta del Sol. Vea usted, Elisa. Madrid era un pueblecillo levantado por los árabes en una vega muy vieja. Capricho de Felipe II, sabe usted. Fue a hacer la corte y ya ve lo que ha prosperado. Claro que si no hubiera sido por los que vinimos de Aragón, o de Andalucía, o de Galicia, o de Extremadura, o de Asturias. Yo me acuerdo de que todos los serenos de Madrid eran gallegos o asturianos. Y también me acuerdo de los mieleros de la Alcarria. Y de las amas de cría de Santander. En Madrid es que hay de todo, Elisa. ¿Le apetece que vayamos uno de estos días al Museo del Prado? No sé qué dirá mi hermana. Ande, sí, mujer. Y luego nos vamos a dar un paseo por la Castellana y le damos recuerdos a la diosa Cibeles y a sus leones y al dios Neptuno con su tenedor. Oye, es un tridente, Ramón. No me sea analfabestia. Y nos damos un garbeo por la Puerta de Alcalá. Un garbeo. Ay, por Dios. ¿Qué cosas dice usted, Ramón? No parece usted un aragonés. Es que uno con los años se ha chulapado un poco, Elisa. Anda con la sevillana. Puede suponerse que la pareja anduviera renqueando y riéndose de sus cosas por todo el Madrid que habitan sus gorriones y sus palomas. Que fueran a visitar el Palacio de Oriente y la Catedral Nueva de Madrid aún sin terminar.
y la Catedral de San Isidro, lista para jubilarse cuando se termine la otra cualquier siglo de estos. Catedral muy modesta para las que se gastan por España, pero que cumple como puede. Es posible imaginar a Ramón y Elisa en la plaza de la villa, ante el ayuntamiento y la torre medieval de los Lujanes, que según es fácil que les contaran fue prisión de Francisco I de Francia. En Puerta Cerrada, junto a la misteriosa cruz, es posible que encontraran a un chatarrero que se llama Juan Herranz y Ponce de León, quien les referiría con mucha propiedad cómo no hace muchos años en el río Manzanares se pescaban nutrias, animales muy peculiares que si se pillaban en el río sabían a pescado, pero si se capturaban en tierra sabían a carne. En Puerta Cerrada hay un mural que explica un lema madrileño. Fui sobre agua construida, mis muros de fuego son. Alegoría del río y del pedernal. Agua de las vegas paleolíticas, pedernal de las murallas árabes y cristianas. Pasearían nuestros pensionistas casi como una pareja nueva por las orillas del río Manzanares. Pobre río, objeto de burlas inmemoriales, al que dicen incluso que un rey mandó regar para pasar la merendola al fresco. Cruzarían quizá los puentes inmensos de Segovia y de Toledo, obras maestras de los grandes arquitectos del siglo llamado de oro. Se contarían sus cosas por las praderas goyescas de San Antonio y San Isidro, donde gorjean gorriones rastreros de Goya bajo los cielos sublimes de Velázquez, tan poco transparentes hoy, tan mancillados. Y se encontrarían de nuevo con Goya en el interior de San Francisco el Grande, basílica monumental, una de las muchas cúpulas que perforan hacia el cielo el paisaje urbano de esta villa. Un poblachón manchego, como alguien le llamó, tan crecido que ya no tiene dónde meter la gente si no es mediante la invención de las ciudades dormitorio. Cinturón laborioso donde se acumulan los madrileños de nuevo cuño. Un domingo de estos me gustaría que fuéramos al rastro a comprar cualquier tontería. Pues como es domingo, Elisa, por la tarde la llevo a usted a los toros. Si no es mucha confianza. Ay, me da vergüenza, pero me hace ilusión. Compraremos un clavel y un puro. Ay. 4 millones de personas viven en esta ciudad, habitada ya por cazadores de elefantes en los años remotos y ahora metrópolis emblemática de los usos y las contradicciones de este tiempo de la historia humana. Hay un pequeño poema de un escritor que se pretende posmoderno, que es como no pretenderse nada. Dice su poema: amanece un polvillo de carbón que baja como rocío negro desde las azoteas. Y en el asfalto picotea un gorrión, confundido sin duda por el estruendo del mundo en movimiento. Una lezna de luz viola sencillamente los cristales eréctiles de los hormigueros humanos. La ciudad se despereza bajo el rocío negro. Hoy ya no es ayer,
pero la ciudad se peina y se lava. No temas al vuelo, niña, vuela como la paloma. Ahora que estás a tiempo, ahora que puedes, ahora. Donde hay trigales, hay palomares. Tierra de Campos, provincia de Valladolid. Ahora que estás a tiempo, ahora que puedes, ahora. Vuela sobre las caricias que te hacen volar el cuerpo. Vuela y disfruta el silencio de volar. Medina de Río Seco. El río es el río Sequillo. Esto ya anuncia un poco las características de esta comarca. El secano, el cereal, el sol, el adobe, la noria. Las tierras que antiguamente llamaron de pan llevar, o tierras de pan y vino, a todo tirar. Cosas ambas con las que por otra parte dicen que se anda el camino. Ahora que estás a tiempo, ahora que puedes, ahora. Vuela sobre los que venden el espejismo del vuelo. Medina de Río Seco, con todo y aunque parezca mentira, tiene una tradición náutica. Aquí tuvieron su palacio los almirantes de Castilla, aquellos marinos con sus solares tan lejos del mar. Por esto, Medina, a pesar de ser apellidada de Río Seco, es una población de estirpe marinera anclada en tierra de Campos. Paradojas así tiene muchas este país nuestro. Escritores ha habido que han comparado las hermosas iglesias de Medina con barcos varados. Conforme de los almirantes no queda nada, sí queda de la fortaleza que fue Medina. Un poco de muralla y algunas puertas. La puerta dorada de Ajújar. Ajújar, Medina, nombres moriscos. La Plaza Mayor, con su concepto de ágora y mercado, tiene una biografía cristiana, la misma que los soportales que dan su toque norteño a esta villa castellana. Pueblos de tierra de Campos. Villalón de Campos. Aquí perdura un rollo de justicia gótico, maravilloso, ya jubilado como expositor de cabezas y picota de malandrines.
Hablando de cabezas cortadas, Villalar de los Comuneros, donde fueron degollados Padilla, Bravo y Maldonado por haber querido recortar los vuelos del águila imperial de Carlos V. En estos tiempos las matanzas son de otro signo. Hay un pueblo en Tierra de Campos que se llama Bamba, como el rey Godo, lo cual nos da idea de los remotos orígenes de esta pequeña población y de su iglesia de Santa María. Urueña es una villa amurallada, como un fortín en mitad del páramo amarillo y verde. No muy lejos de esta insólita población hay una ermita, iglesia más bien, llamada de la Anunciada, cuyo estilo románico lombardo nadie sabe explicar bien qué pinta en estas tierras. Como podría hacer una paloma, o una cigüeña, o un gavilán de Tierra de Campos, recorrer estas anchurosas soledades es posible saltando de un vuelo de castillo en castillo y sin fatiga, puesto que estamos en la provincia más y mejor encastillada de España. Pongamos, por ejemplo, como punto de partida, la fortaleza de Urueña. Pues allí al lado está la Mota del Marqués. Una mota es un montículo en mitad de un llano. Hay muchas en España como esta. Lo poco que queda del castillo de esta mota contrasta con lo mucho que queda de otra. El castillo de la Mota en Medina del Campo. El muy fuerte y famoso castillo de la Mota. Muy fuerte aun cuando sea de ladrillo. Prisión de reyes, escenario de justas, bastión de rebeldes y cobijo de amores. De todo sabe esta fortaleza castellana, donde murió, según se dice, la reina Isabel la Católica. Si dejamos por un momento los castillos, y ya puestos en Medina del Campo, vendrá a cuento que recordemos algunas cosas de esta ciudad que tan ilustre fue, de las que más en toda Castilla. Los mercados y ferias de su plaza mayor hace siglos que son célebres, y lo fueron en Europa. Aquí se inventó, no se sabe si en buena o en mala hora, la letra de cambio. En lo alto de la Colegiata, poco visibles para los feriantes y mucho para las palomas, dos paisanos mecánicos dan las horas de esta ciudad laboriosa, llena de recuerdos y monumentos.
Volvamos a los castillos de Valladolid. Son tantos que habrá que contentarse con una muestra al vuelo de paloma. Torre Lobatón. Este no es de ladrillo como el de Medina, sino de piedra. Fue de los almirantes de Castilla y allí permanecen sus escudos. Portillo, una ruina que fue un esplendor. El poderoso don Álvaro de Luna salió de aquí para el Cadalso en 1453. Curiel, Trigueros, Cabezón, Íscar, Montealegre, Villafuerte. Fuensaldaña, imponente de cubos, torreones, matacanes, atalayas. De novios por aquí anduvieron Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Y también de casados. Era la vida de los soberanos así, una corte itinerante de castillo en castillo. Hubo un escritor, un maestrillo de escuela del siglo pasado que escribía: Castillos de Castilla, castellanos, señores de horca y cuchillo, guaridas de soldados y bandidos, vigilantes de campos aguerridos, lisos como la palma de la mano. Castillos de Castilla, castellanos. El castillo de Simancas es seguramente el más conocido de Valladolid, no solo por lo bien que ha sido conservado en el curso de los siglos, a partir de que lo edificaran los moros en tiempos inmemoriales. Este castillo ha sufrido mucho. Ha sido derribado y reconstruido unas cuantas veces. Y hoy no defiende otra cosa sino el Archivo Histórico Nacional. Los miles de documentos que testifican toda la historia de España. Hay un cubo en las defensas de este castillo que se conoce como Torre del Obispo, porque en ella fue donde el alcalde Ronquillo hizo dar garrote vil al obispo de Zamora, Antonio Acuña, en 1521. Fue un episodio de la Guerra de las Comunidades.
castillo de Peñafiel nuevamente induce a los escritores a la manida metáfora del barco. Es verdad que lo parece, como otros muchos de la geografía española. Quizá porque está en el filo estratégico de un peñón próximo al Duero, el río castellano por excelencia. La plaza del Coso de Peñafiel lleva siglos ejerciendo una vez por año como plaza de toros. Un coso en el amplio sentido de la palabra. Un coso muy evocador, con sus galerías superpuestas y sus persianas de colores. Tordesillas. Las casas labriegas se reflejan coquetamente en el mismo río, el Duero, al que cruza un puente medieval de 10 arcos. Los soportales de la Plaza Mayor de Tordesillas llevan 3 siglos sujetándose sobre pies derechos de madera. Es otro hermoso ejemplar esta plaza de las ágoras castellanas. Monasterio de Santa Clara, en Tordesillas. Lo edificó como palacio Alfonso XI para gratificarse tras la batalla del Salado. Lo curioso es que tiene tanto de moro como de cristiano, un cóctel de mudéjar y gótico. Pedro I, llamado por unos el Cruel y por otros el Justiciero, lo dedicó a convento de monjas clarisas para una hija suya llamada Beatriz que profesó en esa orden. Ribera del Duero. Vegas fértiles para pasto de ovejas y cría de corderos suculentos. Algún viejo monasterio desamortizado hace más de un siglo es hoy una granja. Los frailes de otras épocas dedicaban sus tiempos entre los rezos obligatorios a los cultivos de toda clase, y entre ellos al caldo descubierto por el patriarca Noé, el vino. Los vinos de toda esta ribera y de otras tierras colindantes tienen fama de alegrar el espíritu y el cuerpo. Algunos de ellos están entre los más cotizados del mundo. Los de Valbuena, Peñafiel, Rueda, La Seca, Alaejos, Pesquera. Olmedo, entre cereales y remolacha, capital de una gran comarca.
Esta villa, colocada entre el río Eresma y el Adaja, en la tierra de Pinares, fue tan importante que se decía que nadie sería señor de Castilla sin tenerla de su parte. Así como los pueblos del entorno fueron hasta hace poco de adobe, de barro y paja, Olmedo fue de ladrillo. Es de ladrillo. Era de aquí aquel caballero del que escribió Lope de Vega: Gala de Medina y flor de Olmedo. En Olmedo predomina el mudéjar. Es quizá esta villa la mejor muestra de este estilo en toda Castilla. Un poeta casi actual decía al aproximarse a Valladolid cosas como estas: tan vasto es el espacio que puedo lanzar la mirada como una flecha sin temor de vulnerar el horizonte. Ocres, mustios verdes, amarillos planos y el cielo. ¿Debo decir que es azul el cielo? Las pocas excepciones verticales son torres campanarias de los enjutos pueblos, alamedas vigilantes de los cauces y grandes manchas apaisadas de pinares. Todo esto tiene olor y lo percibo. Percibo incluso entre la soledad el olor de una alegría, el río. Valladolid, antigua capital de España. Esta vieja ciudad, como tantas otras, se acoge desde hace milenios a la seguridad de su río, el Pisuerga, que si bien le proporciona la tranquilidad del agua, de vez en cuando le da un susto de muerte. Pisuerga, Valladolid y Puentes. Valladolid es una ciudad alegre con un alma angustiada. La eterna contradicción del ser humano plasmada en una gran concentración de gentes, unas naturales y muchas emigrantes. El Campo Grande, parque precioso de Valladolid, es una cuna de sueños y amores adolescentes. La Valladolid industrial, fabricante de lujosos artículos de consumo, es otra cosa. Los sueños son adultos y bien diferentes. Valladolid, como decían sus viejos teólogos, es alma y cuerpo. El cuerpo, decían que por naturaleza, tiende al goce y a la disipación. El alma vallisoletana no. Y así van las buenas gentes de Valladolid, que lo mismo gozan que se mortifican. Cuando hacen esto último veneran vírgenes, dolorosas, cristos atados y flagelados, cadáveres yacentes, madres con 4 o 5 angustias. Hay toda una maravillosa imaginería barroca que refleja todo este profundo dolor del alma castellana en Valladolid. Por Semana Santa, esto se puede ver en todo su realismo. Pero no hace falta ir a Valladolid en Semana Santa. Cualquier momento es bueno para paladear el pasado y el presente de esta ciudad, para deleitarse en todos sus tesoros, ver por dentro y por fuera su catedral inconclusa, que no tiene más que una torre de las 4 que debió tener. Su plaza mayor, los lugares donde murió Colón, nació Zorrilla y vivió Cervantes. Las maravillosas fachadas barrocas de San Pablo y del Colegio de San Gregorio.
Por cierto, San Pablo. Hay que hacer un alto en la fachada de San Pablo. Y luego Nuestra Señora de la Antigua, fundada por el conde Ansúrez, primer señor de Valladolid. De la Vera Cruz, de San Benito, de San Miguel, de las Angustias, de la Magdalena, del Salvador. Y además los conventos. El Palacio de Santa Cruz, la Casa del Sol, la Universidad. Un viajero de principios de este siglo escribió: algún día volveré a Valladolid. Ojalá sea la misma. Escribir sobre Ávila, dijo una vez un joven literato. Escribir sobre Ávila. Parece todo tan sencillo y es tan complejo. Escribir sobre Ávila, cómo no caer en todos los tópicos conocidos, en la austeridad, en el granito, en las murallas, en los conventos. Aquel joven literato terminó por decir: pues bien, caigamos. Y de este modo se zambulló en Ávila con todos los prejuicios del mundo y alguna cosa sacó en limpio. Las palabras que siguen son un resumen de las suyas. Nieva en Ávila. Mejor dicho, no nieva. En Ávila ahora hiela. La nieve es solo una visión fugaz, como de visillos blancos. Enseguida lo que hay es hielo. Se hiela hasta el Adaja y sus famosos peces incorruptibles. Quizá lo sean por eso, peces prematuramente congelados. Ávila es una ciudad muy alta, la más alta de las capitales de España y seguramente de Europa. Ávila es un altozano con un cincho de murallas que pronto cumplirán 1000 años. Este bastión tiene 2,5 kilómetros de perímetro, 88 torres y 8 puertas. Hoy puede verse casi como se veía en la Edad Media. Otro escritor vio a Ávila como un convento encerrado en un castillo. Castillo-convento. Hubo una monja que se llamó Teresa Cepeda en el siglo XVI que escribió una gran parábola llamada por ella Castillo Interior. Comparaba allí el alma humana a un castillo con sus murallas y sus estancias. ¿Qué tiene de particular eso en una mujer sensible y abulense? Aquella mujer observadora que saltó por encima del bastión para ir a fundar otros muchos, fue conocida después como Santa Teresa de Jesús. El castillo
y las moradas. En esta ciudad románica, Teresa veía las mismas o parecidas cosas que hoy podemos ver nosotros, contemplándolas con mirada voladora, quizá como ella. La catedral. Mitad templo, mitad fortaleza, apoyada en la muralla. Un templo con almenas y adarves. Hay que descender al tópico de los frailes soldados, sin olvidar a las monjas guardadas bajo rejas. Pero no nos perdamos. Estamos en la catedral, primer trabajo gótico realizado en Castilla. De sus 2 torres, una está sin acabar. Estas cosas se repiten mucho en España, donde los propósitos siempre van más lejos que los presupuestos. Basílica de San Vicente. Precioso ejemplar románico con toques góticos, de lo más bello de Ávila. Pero no hay que asombrarse demasiado pronto, hay que esperar a ver. A ver. La pluma un poco incierta de aquel joven literato iba describiendo en sus detalles toda la riqueza artística de esta ciudad conventual. San Andrés, Santiago, San Juan, San Nicolás, San Pedro, románica y gótica, con su hermoso rosetón. Y luego, los conventos. Hay tantos. Ávila, decía el joven literato pidiendo disculpas por la expresión, es un gineceo del Señor. Aquí rezan por miles sus esposas místicas. Santo Dios, cuánto convento. El de las Madres, que dicen fue en origen primera fundación de Santa Teresa. El de la Encarnación, donde la propia Teresa estuvo 29 años de monja. El de Gracia, donde Teresa se educó. El de la Santa, edificado en el solar donde se supone que estuvo la casa natal de Teresa. Y así, tantos y tantos. Santo Tomás, sepulcro del único hijo varón de los reyes católicos, heredero de la corona unificada por sus padres, muerto a los 19 años. ¿Cómo es posible, decía sobre poco más o menos el joven literato, que una tierra así, sobria, escasa de bienes, una tierra de plegarias y carencias, originara una corriente literaria como la mística castellana del siglo de oro? ¿Y cómo es posible que aquellos monjes y monjas sujetos a severas reglas fueran capaces de espiritualizar sentimientos y sensualidades tan de este mundo? Así ocurre en Santa Teresa, y sobre todo en San Juan de la Cruz, y en muchos más. He aquí versos inéditos de un carmelita descalzo, un vicario de monjas de Ávila. Qué certero venablo al corazón tus ojos me lanzaron. Traspasado de amor, atravesado, no me llega la muerte, sino un ansia mayor de poseerte. Y otros de una novicia que preparaba los deliciosos dulces monjiles en un convento de Madrigal. Tanta fue del alma la pasión sentida en tan divino amor, que parecióme gustoso hasta el dolor, y así, tras entregar la vida, quedéme por fin desvanecida. Antes de entrar en otras disquisiciones, según el escritor en ciernes, conviene caer en otro tópico. Ávila, dijimos,
tierra de frailes, monjas y soldados. Parcela militar de Castilla, muy defendida. Véanse si no algunos ejemplos. Puesto que hablábamos de una monja de Madrigal, ahí nos quedamos de momento. Madrigal de las Altas Torres. Murallas árabes, de mampostería mezclada con ladrillo. En Madrigal, que es casi como Ávila, más en pequeño, las iglesias y conventos se llaman Santa María del Castillo, Real Monasterio de las Agustinas y San Agustín. El palacio de Juan II también era convento y hoy es parador. Sigamos con los castillos. Sotalbo, Roquero, con un pedrusco tumoral a las espaldas que le defiende tanto a él como a sí mismo. Le dicen el castillo de Malquiospese por una leyenda de amor y frustración. Arenas de San Pedro, castillo lleno de historias de guerra, de política, de vida y de muerte. Muy cerca del de Arenas está el castillo de Montbeltrán, a los pies de Gredos. La fortaleza de Arévalo, vieja prisión de infantes y reyes, y luego silo de cereales. Por no hacer interminable la relación, dejémonos ya de castillos con el de las Navas del Marqués, gran edificio del siglo XVI, que en realidad es un palacio fortificado, con muchas galas renacentistas de blasones y patio de arcadas que semeja un claustro monacal. Vale para resumir lo que decía aquel aprendiz de escritor. Ávila como síntesis de lo militar, lo clerical y lo palaciego. Y así, sin más, pasamos página. Gredos, la gran espina dorsal entre las Castillas. Hay unas tierras de Ávila sobre los lomos de este gigante y otra bajo ellos. Desde esta raya geológica se divisan dos Ávilas y hay una tercera que vive sobre ella, muy cerca de las breñas donde triscan las cabras montesas, y el Almanzor yergue sus nieves como el turbante del temible sarraceno al que debe el nombre.
pueblos de Gredos, o de las vegas y cañadas que parten de la gran roca. Cebreros, el de los vinos famosos. El Tiemblo, también muy notable sitio histórico que tiene a un paso el jardín donde pastan los toros de Guisando. Fetiches celtíberos muy renombrados y discutidos. ¿Son toros? ¿Son cerdos? Al fin y al cabo, ¿qué importa? Son nuestro pasado, con todo su misterio. En Navalosa, el carácter serrano y la consecuente economía de medios producen la supervivencia de un sistema de alojamiento, como las Pallozas del Bierzo o los Ancares leoneses, que están muy lejos de aquí. Villatoro, Hoyos del Espino, Navacepeda, Barco de Ávila. ¿Cuántos más habría que citar? El Barco de Ávila. ¿No habíamos hablado ya de su castillo? No. Y no deberíamos haberlo pasado por alto. El castillo de Valdecorneja, el Tormes, el puente medieval, las más ricas truchas de España, y sin mentar las judías, que ya va a ser mucho tópico. El Barco de Ávila, en una palabra. A Gredos se sube o de Gredos se baja por carreteras ondulantes como serpentinas. Las mismas o muy próximas a las que construyeron los romanos hace casi 2000 años. En el puerto del Pico, todavía los pastores evitan el tráfico trasladando sus rebaños por la calzada romana. Bajamos, pues, de los riscos de Gredos al valle del Tiétar. Un descenso rápido de casi 2000 metros que nos coloca en la más suave y gentil, así decía el aprendiz de literato, de las comarcas de Ávila.
Allí, según sus notas, le llamaron principalmente la atención lugares ya mencionados como Montbeltrán, o Arenas de San Pedro. Pero también se fijó en otros sitios notables por su entorno y por su arquitectura. Por ejemplo, Candeleda. Candeleda, que mantiene su estructura de pueblo viejo, adusto y sabio, cultivador de tabaco. Y se fijó en Ramacastañas y en Guisando. ¡Qué plaza mayor!, dijo. Y en Pedro Bernardo, al que le cae un chorretón de agua que le sale de las entrañas por debajo de toda su antigua estructura medieval y castellana. Castellana vieja, se entiende. Ávila. Los grandes contrafuertes rocosos amparando los valles y las navas. Hay que volver a uparse sobre los lomos de Gredos para llegar a los valles altos, como el del Alberche, donde medran lugares de frutal y veraneo, como Navaluenga. Nava de Nava, Luenga de Larga. Y Burgohondo. Por aquí arriba, en los principios de la meseta alta, hay aguas remansadas a base de hormigón. El Burguillo reteniendo al Alberche. Pero el Alberche, con ser muy importante río, decía el aprendiz de literato, no es el que puede proclamarse más propiamente abulense, sino el Adaja. Puesto que el Adaja no solo pasa por la capital, Ávila, sino que riega las tierras que hay al norte de la provincia, llanos de mucho cereal.
Algunos pueblos, como Pajares, llevan como apellido el nombre propio del río. Pajares de Paja, Adaja del río, Agua y Paja, Barbecho, Rastrojo, Siega y Vega, Pajares de Adaja. Muy cerca de la Adaja están lugares poco notables, pero significativos. Como ya se mencionaron algunos, vamos a dos en concreto. Gotarrendura, donde nació Teresa de Jesús. Y Fontiveros, donde nació un amigo y discípulo de Teresa más joven que ella, llamado Juan de Yepes. Este fraile se propuso con Teresa reformar la orden de los carmelitas descalzos, que se había disipado un poco. No es que los descalzaran aún más, pero sí que les propusieron severidad, espiritualidad y un modo distinto de vida. La mística abulense del llamado siglo de oro tiene en Teresa y Juan, Santa Teresa y San Juan, sus grandes figuras. Lo que ellos sintieron valió para muchos seres humanos. Pero se preguntaba el joven escritor, ¿cómo llegaban a aquellas sutiles metáforas en las que tejían relaciones místicas el amado y la esposa, el alma y el esposo? ¿Cómo conjugaban aquellos dos abulenses la expresión de los goces terrenales con el pobre vestuario, la magra colación y la orden descalza? Hundido seguramente en un mar de confusiones, el joven escritor compuso un poema al modo de los místicos que decía: el valle nemoroso, la cristalina fuente en el collado, el canto del jilguero primoroso, todo es delicia poca. Delicia es cuanto sale de tu boca.